programación en HTML, en PHP y HTML y PHP. ¿Listo? Bueno, rápidamente hay una teoría de lo que es PHP. Es un motor de programación para manejar páginas dinámicas, es decir, para que una página web pueda enviar y recibir información desde o hacia otra página web en diferentes dispositivos, ya sea un computador, teléfono, una tablet, en general un entorno web. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, ya tienen instalado el SAMP, chinos. Sí, profe. Bueno, entonces, si ya lo tienen instalado el SAMP, ejecutémoslo, tal y como se muestra en la pantalla. ¿Listo? Y debe salir una ventanita así, como esta. Le damos Start en Apache. ¿Listo? Pero un ratico, profe, que ahora eso. Sí, sí. Aquí mismo en la guía aparece lo que deben hacer. ¿Listo? Después de eso, le damos en el navegador. Nos vamos al navegador y digitamos solamente localhost en el navegador, como host local. Entonces, hagamos eso, chicos. Me meto aquí al navegador y le doy localhost. Debe aparecerles esto. ¿Listo? Que son los programas que vamos a utilizar. El Apache es el servidor web. MariaDB es el motor de base de datos con MySQL. PHP el programa y el Perl. ¿Listo? El PHP, el MariaDB y el Apache lo vamos a utilizar. El Perl no. O si lo utilizamos luego. Por ahora no. ¿Listos? Bueno. Algo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, es que los archivos los tenemos que guardar en esta carpeta, chicos. ¿Sí? En la carpeta SAMP htdocs. En htdocs es la carpeta de publicación del servidor web. Y dentro de esa se creó, o pues yo creé, una carpeta que se llama electiva. Y dentro de esa están estos archivos. Por ahora vamos a crear solamente 3, o bueno, 4. Vamos a empezar con este info. Pero miren la ruta, ¿no? Está en C, SAMP, htdocs, electiva, y dentro de eso está la carpeta. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que se creen la carpeta dentro de htdocs, que está dentro de SAMP, y SAMP está en la raíz, en C. ¿Listo? Vamos a verificar que el PHP esté funcionando bien. Para eso, para eso, tenemos que crear el archivo que se llame info.php en esa carpeta. Y va a tener ese código. Entonces, vayan copiando ese código de rapidez para irlo probando. Ya está en la guía también. ¿Listos? ¿Listos, chinos? No, no, Señoritas. profe, espera un momentico. Bueno,
¿Listos? Bueno, sigamos, después lo hacen entonces. Em, una vez funcione, escribimos dentro de la ruta, miren aquí está la ruta, http://localhost, el nombre de la carpeta que creamos selectiva y el nombre del archivo que acabamos de crear, info.php. Y lo digitamos en la barra de direcciones del navegador y me debe aparecer algo así, chinos. Un archivo como este. ¿Listo? Un archivo como este, si aparece de esta manera es porque está bien. ¿Listo? Bueno. Después hacemos otro archivo que se puede llamar prueba 5 lo tengo yo, punto PHP. PHP, ya no va a ser HTML. De todas maneras tiene código embebido, ¿no? De HTML, código de PHP embebido en HTML, pero no importa, el archivo debe ser .php. ¿Listo? Y aquí hay unos pequeños tips de la programación en PHP, ¿no? Entonces, empecemos, verán. Entonces, la definición de variables, miren, yo puedo definir una variable de esta manera. Tengo que anteceder a una palabra, el nombre de la variable, con el número de pesos. Esas variables pueden tomar cualquier tipo de datos, ya sea un número entero, una cadena de caracteres, un carácter, un número flotante, un número irracional, bueno, lo que sea. En este ejemplo se tiene una cadena de caracteres, un string, y es azul. Entonces, yo puedo utilizar el echo. El echo es una función propia del PHP para mostrar, para ejecutar inmediatamente una línea de código de PHP. ¿Listo? Entonces, yo puedo escribir, mi carro es, entre comillas dobles, y lo uno con puntos a la variable. En este caso, signo de pesos, color. Cierro aquí con el otro punto y le pongo código embebido de HTML. Este BR era para dar un salto de línea. ¿Listo? Miren que después tengo la siguiente línea. Mi teléfono es otra vez color y mi lapicero es y otra vez color. La diferencia es que color en la primera línea está idéntico como lo definimos. En la segunda línea está todo en mayúsculas y en la tercera línea está con mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿para qué es este ejercicio? Sencillamente para mostrar que en PHP las variables son case sensitive. ¿Qué significa eso? Que hay diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar ese pedacito. A ver. Miren, aquí está. En este pedazo de acá arriba. ¿Listo? Entonces dice, mi carro es azul. En la siguiente, dice, mi teléfono es y no aparece nada. ¿Por qué? Porque la variable color, miren, está indefinida. En la tercera aparece, mi lapicero es 25. ¿Sí? Mi lapicero es y no aparece nada, perdón. Porque la variable color, con mayúscula y minúscula, está indefinida. Entonces solamente sirvió para el primer caso. ¿Listos? Bueno, en este ejercicio en esta siguiente parte se pueden hacer dos tipos de comentarios, o más bien tres tipos de comentarios, ¿no? El comentario más común, que es el doble slash, se puede hacer comentario con numeral, y también se puede hacer comentario con el slash asterisco y el asterisco slash, que son para comentar eh, un, ¿qué es? Un párrafo. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar. Por ejemplo, aquí
Si yo tengo x, que es la variable, es igual a 5 más 15 más 5 me debe salir 25 y efectivamente sale 25, ¿no? ¿Listo? Pero le quiero comentar este pedazo de aquí. ¿Listo? Solamente este pedazo de aquí. Entonces vamos a verlo en el código. Chinos. En el código puedo comentarlo de esta manera. Le doy asterisco slash y le doy slash asterisco y después asterisco slash. Y miren que se comentó este pedacito y que quedó en unas letras grises. Lo grabo y lo actualizo. Y miren que cambió de 25, cambió a 10, porque comenté el 15. Entonces me quedaría 5 más 5. Aquí me quedaría 5 más 5. ¿Listo? Bueno. Puedo unir de dos formas las variables. Ya habíamos visto que se unen con puntos, pero también se puede unir de esta manera. Por ejemplo, tengo una variable que se llama txt y es ingeniería electrónica. Y hago yo un eco de esta manera. Mi carrera es dos puntos y miren que dentro de las comillas dobles incluí la variable, que es el número de pesos txt y después el salto de línea. Y también lo puedo hacer de esta manera, como ya lo habíamos visto, con el punto por fuera de las comillas dobles. ¿Listo? Entonces miren cómo queda. Entonces debería salir. Mi carrera es ingeniería electrónica y mi universidad es Universidad de Nariño. Y miren, aquí se ve, mi carrera es Ingeniería Electrónica y mi universidad es Universidad de Nariño. Espérenme un ratico. Bueno, qué pena, chinos. Entonces, miren que aquí se ve las dos formas de unir las cadenas de texto, las variables. La variable, que es en este caso Ingeniería Electrónica, con mi carrera y acá Universidad de Nariño con mi universidad. ¿Listo? Bueno, sigamos con el texto. Ahora, miren que he definido una variable que se llama x y que tiene un valor de 5. Hago una función, se declaran las funciones de esta manera, es muy similar a otros tipos de lenguajes de programación, ¿sí? Función se llama prueba, abre aquí, cierra acá. ¿Qué hace la función? Simplemente voy a imprimir la variable x, entonces dice, la variable x dentro de la función es x. Y la ejecuto de esta manera. Simplemente la llamo prueba, abro cierro paréntesis, punto y coma. No olviden que para ejecutar una línea en PHP hay que ponerle al final un punto y coma. Y por último, miren que pongo echo, la variable x fuera de la función es x. Entonces, ¿qué pasará? X la definí por fuera de la función prueba. Entonces, si yo la quiero ejecutar dentro de la función, saldrá un error. Pero si la quiero ejecutar por fuera, pues no saldrá ningún error y la va a mostrar. Vamos a ver el, el, el ejercicio ejecutado. Entonces, miren, aquí aparece la variable x dentro de la función y no aparece nada. Y aparece este error. ¿Por qué? Porque la variable x no está definida dentro de la función prueba. Pero en la última línea sí se imprime. La variable x fuera de la función es 5, sí se imprime. Entonces, aquí viene un concepto nuevo que son las variables locales y las variables globales. Entonces, esta variable de acá es una variable global porque está por fuera de la función, sirve para todo el código PHP. Y si quiero
que imprima aquí la función, tengo que definir a x, ¿listo? Como una variable local en este caso, para este pedacito de código. ¿Listo? Bueno, ahora también puedo yo definir que una variable sea estática, que conserve el valor anterior, para que cada vez que la página web se actualice, no se reinicie la variable. Entonces, para eso se utiliza esta palabra, static. ¿Listo? Entonces, inicialmente la inicio en 0. La imprimo, la sumo y posteriormente le doy un salto de línea. Después, ejecuto 3 veces la función myTest. ¿Qué debería aparecer? Entonces, inicialmente debería aparecer cuando se ejecuta esta de aquí un 0, cuando se ejecuta esta un 1 y cuando se ejecuta esta un 2. ¿Qué significa? Que no se está actualizando el valor de x siempre en 0, sino que se está sumando. ¿Listo? Vamos a ver el ejercicio. Miren, aparece aquí 0, 1 y 2. Si le quito este static, chinos, aquí, por ejemplo, aquí lo voy a comentar. ¿Listo? Comento static, lo grabo, lo ejecuto, le doy F5 y miren que siempre va a tomar el valor de 0. ¿Listo? Entonces es lo que no queremos que pase. Bueno, continuando con la guía, puedo definir, miren, puedo identificar qué tipo de dato está almacenado dentro de una variable. Por ejemplo, la variable x está 5.985 y para saber qué tipo de dato puedo yo eh, utilizar esta instrucción que es var dump o var dump. ¿Listo? Y dentro del paréntesis la variable. Y después le doy echo y me va a ejecutar el tipo de dato de la variable. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo. A ver, aquí también hay un ejemplo de un vector, ¿no? Que se crea con la palabra arreglo, que tiene 3 palabras. Son marcas de carro, Volvo, BMW, Toyota. Y voy a ver qué tipo de datos tiene esta variable, que es un vector que se llama carros. Vamos a ver, pues, chicos. Entonces, miren que en la primera es una variable entera. ¿Listo? En la segunda, pues obviamente, es un vector. Cada, eh, cada uno de los miembros de ese vector, por ejemplo, Volvo, me avisa que es un string y que tiene 5 letras. BMW es un string y tiene 3 letras. Y Toyota es un string y tiene 6 letras. Entonces hace ese var dump, me identifica el tipo de datos que está dentro de todo el vector y también la cantidad de caracteres que conforman esa cadena de caracteres, esa palabra. Listo. A ver, vamos con la siguiente. Bueno, aquí ya hay unas opciones como para trabajar con cadenas de caracteres, también son importantes. Entonces, este echo strlen es string length, es para saber la cantidad de letras que tiene una cadena de caracteres. ¿Listo? Esta str word count es para contar la cantidad de palabras que tiene. Esta str rep es para imprimirla al revés, la cadena de caracteres. Esta str post es para saber en qué posición de la cadena de caracteres está esta palabra. Por ejemplo, la tro. ¿Listo? Estaría aquí. Esta tro, ¿en qué posición está? Y esta última, str replace, es para reemplazar la palabra carrera por la palabra ingeniería dentro de esta cadena de caracteres. Entonces no quedaría carrera electrónica, sino ingeniería electrónica. Vamos a pillar cómo funciona. Entonces, bien, pues. ¿Listo? ¿Cuántas letras tiene ingeniería electrónica? 22.
¿Cuántas palabras tiene? 2. Miren que la imprimió al revés. Ingeniería electrónica. ¿Listo? ¿En qué posición está TRO? En la posición 15 e imprimió ingeniería electrónica en vez de carrera electrónica. ¿Listo? Y el último pedacito de esta guía es para imprimir dentro de una definición que también se puede definir un vector de esta manera, ¿no? Se llama cars y dentro de ese vector tengo estos datos, Alfa Romeo, BMW, Toyota, y quiero imprimir yo el carro que está en la posición 0. Entonces, si yo le doy eh, Eco Cars 0, me debe imprimir Alfa Romeo. Si yo cambio y le doy Eco Cars 2, me debe imprimir Toyota. Entonces, le doy F5 y miren que me imprimió Toyota. ¿Listo? Eso es como la primera parte, que son algunas cositas básicas del PHP. ¿Listo? Bueno, en la siguiente, quiero que creemos un formulario como la tarea que me entregaron, que se llame ingresodatos.html. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, chinos? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces quiero que creamos este archivo. ¿Listo? Bueno, ingresodatos.html. Y también vamos a crear un archivo que se llama ingresodatos.php. ¿Listo? Este HTML vamos a ingresar unos datos y en PHP los vamos a recibir y los vamos a imprimir. Entonces, con esto vamos a empezar a enviar datos desde un formulario a una página web y con esos datos inicialmente los vamos a imprimir. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, la clase del próximo sábado. Eh, tenemos que guardarlos en una base de datos, pero antes tenemos que crearla. ¿Listo? Después de guardarlos en la base de datos, los podemos sacar de la base de datos y los podemos mostrar. Se nos ocurrió un error, pues imprimimos mal o escribimos mal o queremos cambiar todos una fila dentro de los datos que se almacenaron, los tenemos que actualizar. Y también tenemos que ser capaces de borrarlos. Son las 4 consultas básicas de las sentencias SQL que tenemos que aprender. Primero, insertar, después mostrar, después actualizar o cambiar y por último, borrar datos. Con eso que aprendamos del SQL ya podemos manejar la base de datos. ¿Por qué tenemos que aprender eso? Porque resulta que con la aplicación que tenemos que hacer, con el módulo que tenemos que conseguir, vamos a estar llevando eh, datos de forma inalámbrica desde el módulo a un computador, a un Raspberry, a un dispositivo de almacenamiento que tenga la base de datos. Y todo eso tenemos que guardar. ¿Y qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar, por ejemplo, si hacemos una estación meteorológica, vamos a almacenar temperatura, humedad, presión atmosférica, presión relativa, vamos a almacenar velocidad del viento y bueno, una cantidad de variables. ¿Listo? Si este proyecto lo queremos vincular, por ejemplo, a electromedicina, podemos almacenar eh, el, el diástole, el sístole, el ritmo cardíaco, la cantidad de pulsaciones. Podemos también hacer unos cálculos para almacenar la presión arterial. Si tenemos otro sensor, podemos ver la capacidad eh, pulmonar. Ahorita está muy común eso, ¿no? Hacerse un medidor de capacidad pulmonar portátil, muy chévere, muy común, porque con esto del COVID-19, los primeros síntomas, pues obviamente después de la fiebre, está en la disminución de la capacidad pulmonar, ¿no? Y para eso están ese espirómetro y el plesiómetro, y son un poco costosos, ¿no? Y con una mascarilla, un sensor de presión, podríamos hacerlo. Inclusive creo que ya lo venden el sensor. Entonces solamente es implementarlo en el Arduino, en el módulo, y listo.
para medir. No es como para hacer el respirador, pero sí para medir la capacidad pulmonar. Inclusive deberíamos tratar de hacer un respirador artesanal, pues, ¿no? Como es, bueno, pero en la otra materia. Bueno, listos. Entonces, ya tengo creado yo, o tengo que crear esta página que es ingresodatos.html. Y voy a crear posteriormente esta. Bueno, aquí está el código de ingresodatos.html. Entonces, esta primera parte corresponde al CSS, que es la parte del maquillaje, verlo bonito, la página web. Y listo, hasta aquí, hasta este style. ¿Listo? Después ingreso yo estos datos, el título grande sería hoja de vida, el título segundo, el siguiente sería datos personales. Miren que aquí el formulario utiliza un método, ¿no? El método POST. ¿Listo? Y miren que la acción está dirigida a esta página web, a la otra página web que vamos a crear, que se llama ingreso datos igual, pero con extensión .php. ¿Listo? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es crear unas líneas, ¿sí? Unas líneas para poder ingresar los datos. Entonces, esta primera, miren que estoy todo incluyendo dentro de una tabla, ¿no? Y que tiene borde cero para que no se mire y está alineada hacia la izquierda. ¿Listo? Igual las filas están alineadas a la izquierda. Entonces, ¿qué empieza? Empieza la primera fila, nombre. Empieza la primera fila, nombre. Y dentro de esa, de la primera fila, en la siguiente columna, aparece una caja de texto cuyo name es nombre. ¿Listo? Posteriormente apellido con name, apellido. Después hago una lista de selección con este select. ¿Cómo se llama? Tipo ID. ¿Listo? ¿Qué identificación? ¿Qué palabras van a aparecer? Tipo de identificación. Después aparece número de identificación. Va a ser tipo texto. Se va a llamar ID. Después otra cadena, otra lista de selección que se va a llamar sexo. ¿Listo? Sexo, y aparecen los tres valores. Por último están estos tres, correo electrónico que se va a llamar mail, dirección residencia que se va a llamar dirección y teléfono que se va a llamar teléfono. Por último aparece el botón que es tipo submit, ¿listo? Y que me permite enviar la información. ¿Y qué texto va a aparecer? Guardar información. Vamos a verlo, a ver. Entonces, vamos a verlo, verán. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, les había dicho que la carpeta se llama electiva y el archivo se llama ingreso datos, ¿no? Entonces, miren, aparece lo que les había dicho, hoja de vida, datos personales, ¿sí? Y aparece nombre, apellido, tipo de identificación, cédula, tarjeta, otra. ¿Listo? Número de identificación para diligenciarlo, sexo, femenino, masculino, otro, correo electrónico, dirección residencia, teléfono y guardar información. Todos estos datos los tendríamos que enviar a la página en PHP, pero vamos a ver qué código tiene. ¿Qué código tiene? Entonces, en PHP está lo mismo, la misma parte de las cabeceras, ¿no? La parte de la forma, del maquillaje de la página. ¿Listo? Hasta aquí, hasta estilos. El título de la página se llama datos personales y empieza en H1 como título grande, datos personales. Miren, esto es bien importante. Entonces, tengo una variable en PHP que se llama nombre, está antecedida por el signo de pesos. Y voy a capturar del formulario en HTML de esta manera. Es signo de pesos, raya piso, post, y entre corchetes y comilla doble, el nombre
correspondiente a la variable que voy a capturar. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba el nombre para la caja de texto nombre? Miren que se llama, miren aquí está, se llama nombre. ¿Listo? En el siguiente se va a llamar apellido. Entonces, miren que aquí para guardar, almacenar apellido, tomo apellido. Para almacenar sexo, sexo, tipo ID, ID, mail, mail, teléfono, teléfono y dirección, dirección. ¿Por qué lo repito? Para evitar confusiones. Estas variables de acá que están en blanco son las creadas en PHP, en el archivo PHP. Y estas variables que están en amarillo son las capturadas desde el archivo .html. ¿Listo? Una vez las tengo almacenadas, ¿qué hago? Simplemente las voy a imprimir con un eco en un título 2. H2, nombre, apellido, tipo ID, sexo, mail, teléfono, dirección. Y se acaba el código. Bueno, y ahí está la tarea, ahorita la explicamos. Vamos a ver cómo funciona, chinos. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, un nombre, Juan Pérez. ¿Listo? Juan Pérez, Juan Pérez. Sea otra. ¿Listo? Y que sea 1, 2, 4, 6, 7, 8. Listo. Sexo masculino. Correo electrónico que sea juan@gmail.com. Dirección residencia que sea centro sur. Y el teléfono que sea 315-7. Listo. Bueno, eso. Listo, ya la llené. Este es el punto HTML. Y lo voy a enviar la información, chicos. Miren, que en el punto PHP la capturé y la imprimí. Y aquí están. Juan Pérez, otra. Es el tipo de identificación. Este es el número de identificación, sexo masculino. Juan@gmail.com, el correo, el teléfono y la dirección. Y listo, chinos, eso es la teoría de hoy. Entonces, quiero que ustedes, como ya hicieron 2 tareas, hagan una página web con un formulario que incluya los datos o la opción para llenar datos, como de un currículum básico de una hoja de vida. Entonces, ustedes ya tienen los datos personales, ¿no? Aquí en este código ya tienen, por ejemplo, los datos personales. Entonces, quiero que le incluyan estudios formales e informales. Los formales son los que hacen en instituciones, los informales, los que uno hace por fuera, uno aprende a programar muchas cosas solo. Trabajos desempeñados, todos hemos trabajado en algo, ya sea de monitores, ya sea en el pueblo, en la empresa o familiar, lo que sea. Y referencias. Deben ser personales, laborales y familiares. Deben ser mínimo 2 referencias por cada una de estas. Aquí en las personales ponen unos amigos, en las laborales unos jefes y en las familiares pues a su familia. ¿Listo? Entonces esto ya lo tienen ustedes creado. El formulario en HTML lo tienen creado. Ahora lo tienen que capturar en un archivo .php y lo tienen que mostrar tal y como se mostraba aquí. ¿Listo? Lo más bonito posible. Eso es todo, chinos.